Gracia y paz a vosotros, estimados amigos y hermanos de las redes sociales. ¿Sabían ustedes que hay un sector de la cristiandad que se santifica bajo el pacto mosaico? Sí, bajo el pacto mosaico. Los teólogos del pacto, la teología reformada, etcétera, dicen que para santificación el creyente todavía está bajo la ley moral de Dios en el contexto del pacto mosaico. Ellos dividen la ley en ley civil, ley ceremonial y ley moral. Dicen que no están bajo la ley civil y no están bajo la ley ceremonial del pacto mosaico, pero que continúan bajo la ley moral del pacto mosaico y que uno debe santificarse bajo ese régimen. Esto es totalmente equivocado, totalmente peligroso e incluso es una herejía de Galacia, a la luz de lo que el apóstol Pablo, obviamente con la carta a la iglesia de Galacia, trató de corregir. Es decir, no nos podemos salvar por el Calvario, sin embargo, santificar bajo la ley moral del pacto mosaico. Eso es una forma de judaizar la iglesia, una forma de lo que practicaban en la iglesia en Galacia. Si el apóstol Pablo estuviera vivo hoy, no me quepa la menor duda que enviaría la carta conocida como la Carta a los Gálatas al mundo reformado, al mundo de los teólogos del pacto. Porque si bien es cierto, dicen muchas verdades, pero en este punto han caído en un grave error. ¿Por qué? Porque la ley es un todo orgánico. Tú no puedes dividir la ley en ley civil, en ley ceremonial y en ley moral. No, para efectos de estudio y metodología pedagógica puede ser, pero no para efectos de aplicación. La ley es un todo orgánico, de tal manera que si tú fallas en un punto a la luz de Santiago, has fallado toda la ley. Ahora, el creyente está bajo un nuevo régimen, bajo la ley de Cristo, bajo la ley del Espíritu. Debemos salvarnos por la obra de Cristo en el Calvario y santificarnos por el régimen del Espíritu, la ley de Cristo, que también tiene mandamientos positivos, mandamientos negativos, principios y reglas. ¿Cómo se entiende esto a la luz de una ilustración quizás limitada, pero sí que arroja luz? Es esa la razón por la cual quiero realizar el presente video. Mire, la ley moral de Dios ha existido siempre. La ley moral de Dios es eterna, pues tiene que ver con su carácter. La ley moral de Dios tiene que ver con su carácter, tiene que ver con la ley eterna. De hecho, la ley moral es eterna. Existió antes de la creación. Existió antes de que Dios concertara un pacto con la nación de Israel. Y existe después que el pacto mosaico ha dejado de estar operativo. La ley moral es eterna. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Mire, supongamos que este vaso es el pacto mosaico que Dios concertó con la nación de Israel. Entonces, la ley moral que es eterna de Dios se puso aquí en el pacto mosaico. Entonces, la ley de Moisés tenía la ley moral. Y los santos en el Antiguo Testamento tenían que santificarse por la ley moral en el pacto mosaico. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el pacto mosaico dejó de estar operativo, de manera que el creyente no debe santificarse bajo la ley moral en el contexto del pacto mosaico, porque el creyente ya no está bajo el régimen del pacto mosaico, sino bajo un nuevo régimen, el régimen del Espíritu,
el régimen de la ley de Cristo. Ahora, cuando este pacto llegó a su fin, para que se entienda ilustrativamente, es como que la ley moral sigue existiendo, pero el pacto mosaico ya no está operativo. Entonces viene un nuevo régimen, que es el régimen del Espíritu, que es el régimen de Cristo, que también contiene la ley moral, que son los mandamientos que revela el Nuevo Testamento. Mandamientos positivos, mandamientos negativos, principios y reglas. Entonces, el pacto mosaico ya no está operativo. Es el nuevo régimen que está operativo y bajo este nuevo régimen el cristiano debe santificarse. La ilustración ha sido básica pero clara. ¿Qué dice la teología del pacto de los reformados? Que esta ley moral sigue estando bajo el pacto mosaico y es aquí donde el creyente debe santificarse por la ley moral, pero en el pacto mosaico. Es lo que se retiene de la ley de Moisés. Si bien es cierto, ellos rechazan la parte civil y ceremonial, pero mantienen la ley moral, pero en el pacto mosaico. Y es así que se santifican, entonces están equivocados. Porque deben santificarse bajo la ley moral, pero en el contexto de otro régimen, en el régimen del Espíritu. Bajo este régimen del Espíritu es que el creyente debe santificarse y no bajo la ley moral, pero en el contexto del pacto mosaico. ¿Se entiende el punto? De ahí que los mandamientos que aparecen en el Nuevo Testamento son muy parecidos a los que están en el pacto mosaico, pero están bajo un nuevo régimen. Y eso es lo que los reformados niegan, porque ellos dicen que el pacto mosaico aún es retenido en el aspecto moral. Esto es grave, muy grave. Cuidado, cuidado, reformados y teólogos del pacto. Nos vemos.